Taller en clase número 1 de la asignatura Control de Procesos de Reacción, unidad 3. Las siguientes reacciones químicas son una fuente de energía eléctrica en las industrias de procesos químicos. Vemos que un hidrocarburo se combina con el oxígeno para dar CO2 y agua. Aquí tenemos dos reacciones que tienen características parecidas, pero son diferentes. En la segunda reacción, el mismo hidrocarburo se combina con una cantidad de oxígeno, pero da CO2, monóxido de carbono y agua. Estas reacciones se llevan a cabo de manera paralela, es decir, al mismo tiempo. Es decir, de todo el reactivo metano que está disponible, una parte toma por la reacción 1 y otra parte del metano toma por la reacción 2. El gas que se utiliza como materia prima contiene un 97% en moles de metano y 3% de nitrógeno. El gas se quema en un horno, o lo podemos llamar también una caldera, en presencia de aire, cuya composición es 79% en moles de nitrógeno y 21% en moles de oxígeno. En estas reacciones químicas, que llamaremos R1 y R2, el 90% del metano se transforma en CO2, el 5% en CO y el resto permanece sin quemarse. Para un flujo de 2000 kmol por hora de gas, determine cuánto dióxido de carbono se forma, cuánto monóxido de carbono se forma, cuánto aire se requiere para las dos reacciones, cuántos kilogramos de metano no se queman, qué proceso unitario representan estas reacciones, de su definición. Clasifique la primera reacción química. Realice los balances de masa parciales y el balance total. Para la realización de este ejercicio tenemos información complementaria, por ejemplo, unas conversiones de peso, los pesos moleculares, la ecuación de gases ideal con la respectiva constante de los gases y una conversión de litros a metros cúbicos. También tenemos la fórmula que nos relaciona las moles alimentadas en exceso en una reacción química. Entonces, las reacciones mostradas describen la combustión de un hidrocarburo, en este caso el metano, para la obtención principalmente de calor. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es que un hidrocarburo se está quemando en una caldera para producir calor, y este calor se puede utilizar para, por ejemplo, proporcionar vapor a un proceso. Entonces, las reacciones R1 y R2 se llevan a cabo de manera paralela, es decir, cada mol de metano que entra en esa caldera toma una de las dos rutas para reaccionar. Cada una de esas moles de metano toma una de esas dos rutas. Las dos reacciones se llevan a cabo al mismo tiempo. Y entonces, para desarrollar los balances de materia, pues utilizaremos la información que se nos suministra y así obtener la que se nos pide. Entonces, primero vamos a hacer a analizar la información relevante que está en el ejercicio. Primero, por ejemplo, vemos el 90% del metano se transforma en CO2. Esa es la primera información relevante. La segunda, el 5% se transforma en CO. Y por último, el resto permanece sin quemarse. Es decir, utilizando esta información vamos a obtener los cálculos relevantes para esto. Entonces, primero dice que el 90% del metano se transforma en CO2. ¿Qué significa hoy? Que el CO2 solamente se produce en la primera reacción. Es decir, si nosotros vemos la primera reacción, R1 en este caso, la relación estequiométrica entre el metano y el CO2 es 1 a 1. Es decir, que la misma cantidad de metano que se quema en moles es la misma cantidad de CO2 que se produce, porque su relación estequiométrica es 1 a 1. ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el 90% del metano que entra a esa caldera toma la ruta 1, es decir, R1. O sea, primero al siguiente lo que vamos a hacer es calcular cuánto metano
le entra total a la caldera. El ejercicio nos dice que le entran 2000 kilomoles por hora de gas y ese gas tiene un 97% de metano. O sea, multiplicarlo por 0,97 y nos dan las moles totales de metano que le entra a esa caldera. 1940 kilomoles por hora. Entonces, esas moles totales, el 90% se va por R1, es decir, si yo usara con el 90% a estas moles totales, esta, es decir, son 1746, son las moles que se queman de metano en la primera reacción y también son las mismas moles que se transforman en ¿qué? En CO2. Ahí tenemos en CO2. La siguiente información, el 5% se transforma en CO. Quiere decir que el 5% del metano que le entra a la caldera toma la segunda ruta, R2, que es esta que ven aquí, esta reacción química. Es decir, de los 1940 kilomoles por hora de metano que entran en la caldera, el 5% se transforma en ¿qué? En CO. Y como puedes ver, la relación estequiométrica es 1 a 1. Es decir, ese 5% de metano que tomó el segundo camino, o R2 como lo quiera llamar, se transforma en ¿qué? En CO. Es decir, que se producen 97 kilomoles por hora de CO. Y por último, el resto permanece sin quemarse, es decir, de todo el metano que entra en la caldera, le sacas el 5% y este simplemente sale de la caldera, es decir, entra y sale porque no participa en ninguna reacción. Entonces, habiendo hecho estos cálculos, podemos interpretar también que esos porcentajes de metano que toman las rutas R1 y R2 se pueden interpretar como las conversiones de R1 y R2, ya que esas, digamos que esas reacciones químicas se llevan a cabo de manera paralela. Puede decirse que la reacción 1 tiene un 90% de conversión con respecto al metano y R2 tiene un 5% de conversión con respecto al metano. Esta información, ¿ves? Con esta información podemos desarrollar los balances de materia totales. Vemos que ya tenemos todos los flujos y tenemos las conversiones de cada una de las dos reacciones. Los balances con respecto a cada una de las reacciones serán de manera independiente. Entonces, para yo poder hacer esos balances, necesito saber, oye, cuántos O2, ¿verdad? Van a exigir o van a necesitar esas reacciones. Por ejemplo, en R1, por cada mol de metano que reaccione en R1 necesitamos 2 de oxígeno, doble. Es decir, miras aquí, esto lo sacamos de aquí mismo de la reacción química, la relación estequiométrica es 1 a 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en la primera reacción reaccionaron 1746 moles de metano. Si multiplicamos eso por 2, obtenemos 3.942 kilomoles por hora, que son las moles de oxígeno que se gastan en la primera reacción. Para la segunda reacción hacemos un cálculo análogo. Por cada mol de metano reaccionado necesitas 3 medios de oxígeno. Es decir, como en la primera reacción, se gastaron, en la segunda, en R2, se gastaron 97 kilomoles por hora, lo multiplica por 3 medios y te da 145.5. Entonces, esos dos valores sumados, es decir, el oxígeno que se gasta en la primera reacción y el oxígeno que se gasta en la segunda reacción, suman 3.637.5. Es decir, este es todo el oxígeno que se necesita para las dos reacciones. Pero el oxígeno no viene solo, viene con el nitrógeno, porque es aire lo que está consumiendo esa caldera. Entonces, esos 3.637.5 kilomoles por hora de oxígeno representan el 21% de las moles de aire. El 79% restante, que da 13.683.9, son las moles de nitrógeno que vienen ahí. Es decir, si sumamos los 3.637.5 más los 13.683.9, son las moles de aire que necesitan esas dos reacciones. Entonces, con esta información vamos a hacer el balance total independiente en cada una de las dos reacciones. Entonces, comencemos con R1. Recuerda que R1 es la primera reacción. Dicha primera reacción
es una mol de metano con 2 moles de oxígeno producen 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Entonces, lo primero que se hace para hacerlo de manera esquemática, recuerden el cuadro y las especies: reactivos, productos e inertes. Recuerden que el nitrógeno se comporta como un inerte porque él, aunque esté presente, él no participa en la reacción. Entonces, a la entrada que tenemos, los 1940 kilomoles por hora. ¿De qué? De metano. Los 3637.5 kilomoles por hora de oxígeno. No tenemos CO2 ni agua porque son productos. Y aquí hacemos la aclaración de que el nitrógeno viene. Los 13.683 es el nitrógeno que viene con el aire. Y estos 60 que aparecen aquí es el nitrógeno que viene con el gas combustible. Recuerde usted que el gas combustible está compuesto por 97% de metano, que son estas moles, y 3% de nitrógeno, que son estas moles. Así que no se nos olvide. Entonces ya tenemos la entrada con respecto a la primera reacción. Lo que reacciona, entonces dice que la primera reacción el 90% se transforma o reacciona. Entonces irá 1940 por 0,9. ¿De oxígeno cuánto? El doble, porque por cada mol que reacciona de metano necesitas el doble de oxígeno, que simplemente es multiplicar este mismo valor por 2. CO2, la relación estequiométrica entre el metano y el CO2 es 1 a 1, es decir, la misma cantidad de metano que reacciona es la misma cantidad de metano que se crea. Y vea usted que estos símbolos negativos acá son porque interprétalos como una velocidad de ¿qué? De reacción, una velocidad de desaparición. Y acá, este 1940 positivo es una velocidad de formación. El agua, con cada mol de metano, se crean 2 de agua. Entonces es la misma cantidad de metano que desaparece, pero multiplicado por 2. El nitrógeno, ninguna mol de nitrógeno participa en la reacción, por eso se pone aquí 0. Y entonces la entrada, menos lo que reacciona, es la salida. Las moles de metano que quedan, las moles de oxígeno, las de CO2 y agua que se forman y las moles de nitrógeno totales que entran y salen. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Esta cantidad ahora después hay que utilizarla en R2. ¿Por qué? Porque R2 también va a exigir una cantidad de metano. R2 también va a exigir una cantidad de oxígeno. Entonces, esta de la reacción R1, ella exige una cantidad de moles, pero deja una cantidad que va a ser tomada por R2. Entonces, vemos ahora, vamos a pasar a R2, vemos aquí la reacción R2. Entonces, vamos a hacer que la entrada, o sea, lo que dejó R1, ¿ve? Es la entrada para R2. Entonces aquí tenemos los 194 kilomoles por hora de metano que quedan, los 145.5 kilomoles por hora de oxígeno que quedan. El CO y agua pues son productos, así que no están aquí. Y las moles de nitrógeno, que son las mismas, ellas están ahí y no participan en ninguna de las dos reacciones. Entonces, el 5% de las moles totales, ¿verdad? Son 1940 por 0.05. Y 3 medios, las mismas moles que reaccionan, necesitas 3 medios de oxígeno. ¿Ve? Puedo multiplicar este valor por 3 medios. Las moles que reaccionan de CH4 son las mismas que se crean de CO, así que solamente hay que cambiarle el signo. Y las moles de agua que se forman son el doble de las de metano. Por eso solo hay que multiplicar por 2 este valor. El nitrógeno no participa, así que listo. Ahora lo que entra menos lo que reacciona, ¿ven? Quedan aquí 194 menos lo que reacciona. Esto es lo que sale, que esto representa, recuerdan ustedes, el 5% de las moles que no reaccionan. El oxígeno es el oxígeno estequiométrico estricto, por eso es que no queda nada. Lo que había menos lo que consume la segunda reacción es igual a 0. Y aquí pues simplemente es multiplicar lo que se crea de CO2, lo que se crea de agua, y el nitrógeno, como no participa en la reacción, pues lo mismo que entra es lo mismo que sale. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos ya cuánto, o sea, el balance para la segunda reacción. Entonces, siempre haciendo la aclaración, ¿ve? Lo que queda de metano,
en R1 menos lo que se gasta en R2. Eso es lo que tenemos en este cálculo. Lo que queda de metano, lo que dejó R1, menos lo que se gasta en R2, es lo que sale del reactor. Entonces, respondiendo ya a todas las preguntas, ¿cuánto dióxido de carbono se forma? Simplemente ahí lo tenemos de balance, 1746 kilomoles por hora. Si lo queremos pasar a flujo másico, es solo multiplicarlo por su peso molecular. Eso da 69.840 kilogramos por hora. ¿Cuánto monóxido de carbono? El cálculo es análogo, solo multiplicarlo por el peso molecular, ¿verdad? Da 3.880 kilogramos por hora. ¿Cuánto aire se requiere para las dos reacciones? Pues simplemente es sumar el oxígeno de las dos reacciones más el nitrógeno. ¿Ve? Eso da, las moles de aire son 17.321.4. Para cerrar, ¿cuántos kilogramos de metano no se queman? Son los 97, lo que después de consumir el metano en la primera reacción, consumir el metano en la segunda reacción, quedan 97 kilomoles por hora. Solamente si lo multiplicas por su peso molecular te dan 1552 kilogramos hora. ¿Qué proceso unitario representan estas reacciones de su definición? El proceso es una combustión. Entonces la combustión está formada ¿por qué? Por dos reacciones, la combustión completa, que es R1, y la combustión incompleta. Casi todo el calor viene de la combustión completa. Y F, pues clasifique la primera reacción, como ya lo dijimos, es la oxidación completa o la combustión completa.